Buenas noches, amables televidentes del programa de las 8. Hoy les traemos un tema muy interesante, tiene que ver con las fuerzas militares de nuestro país. Vamos a hablar sobre las indemnizaciones a que tienen derecho quienes prestan el servicio militar o quienes trabajan para el ejército colombiano. Para hablar de este tema está un especialista, es el abogado Elber Enrique Gómez Ustaris, abogado especializado en Derecho Administrativo, está terminando su magíster en Derecho Administrativo y es el coordinador de las especializaciones en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Doctor Elber, buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, doctor Willy, me da mucho placer estar acá acompañándolo, hombre, y le agradezco infinitamente esa oportunidad que se me está dando para hablar de un tema tan importante como es de las indemnizaciones de los soldados de la fuerza pública. Sí, doctor Elber, lo hemos querido invitar precisamente porque hemos conocido que son muchos los casos en que por cuestiones del servicio en el ejército colombiano, muchas veces la gente ni sabe ni reclama y entonces no recibe la indemnización por un accidente o por la muerte de un hijo, de un hermano. Entonces queremos que usted nos dé ilustración, nos dé claridad sobre el tema. Para comenzar, ¿por qué no definimos cuántas clases de soldados, de qué manera o qué forma se vinculan al ejército colombiano? Bueno, básicamente al ejército se vinculan soldados, hoy en día podríamos hablar de soldados voluntarios, antes profesionales, y soldados regulares. Dentro de los regulares tenemos los soldados también igualmente bachilleres y los soldados campesinos como tal, pero en general los podemos resumir en estos dos tipos de soldados. Doctor Elber, entonces ya técnicamente no hay soldados profesionales. No, técnicamente los soldados que antes eran profesionales hoy son soldados voluntarios, porque cambió el tipo de vinculación que tienen con el Ministerio de Defensa. Básicamente eso cambia todo el esquema jurídico por medio del cual ellos son vinculados a la fuerza. Hoy en día esos soldados voluntarios tienen un contrato, podríamos decirlo así, con las fuerzas militares de Colombia y tienen unos derechos de manera específica. Como tiene cualquier trabajador en Colombia. Doctor Elber, usted de su carácter de profesional del derecho administrativo, pues está asesorando y guía orientación a todas las personas que necesitan de esta clase de asesoría jurídica. Le quiero preguntar, cuando un soldado sufre un accidente o en ejercicio del servicio militar fallece, ¿qué derecho tiene el soldado que se accidenta y qué derechos tiene la familia de ese soldado que fallece? Bueno, aquí debemos ser claros y precisos cuando son soldados regulares y cuando son soldados voluntarios. Entonces podríamos iniciar indicando que cuando son soldados voluntarios, ellos tienen derecho a una asignación de retiro inicialmente si cumplen con 20 años de servicio en la fuerza. También pueden pensionarse. Indistinta de la edad. Indistinta de la edad. Sí, correcto. También pueden pensionarse por invalidez si tienen algún percance o un accidente dentro de la fuerza y su capacidad laboral es igual o superior a 75% si tiene literal B, C o D, porque si son heridos en combate y tienen una pérdida de capacidad laboral igual al 50 o más por ciento, pues tienen derecho a su pensión de invalidez. También tienen derecho a una sustitución pensional si llegan a fallecer dentro de las fuerzas militares, ¿sí? Sus familiares, en el orden que establece la ley, tienen derecho a pedir una sustitución pensional si ellos fueron pensionados por asignación de retiro, ¿sí? Y también cuando están dentro de la fuerza que fallecen pero no han sido pensionados, pueden los familiares tener derecho a una pensión de sobreviviente. Son 4 conceptos completamente diferentes. Asignación de retiro es cuando cumplen la edad, cuando cumplen el tiempo de estar en la fuerza. Pensión de invalidez cuando han sufrido un percance dentro de la fuerza, un accidente dentro de la fuerza y tienen una pérdida de capacidad laboral de la que ya se mencionó. Pensión de sobreviviente es cuando están en la fuerza, fallecen, pero no tienen asignación de retiro, ¿sí? Entonces sus familiares pueden entrar a reclamar esa pensión
de sobreviviente, ¿sí? Y sustitución pensional es cuando están en la fuerza, tienen asignación de retiro, fallecen, pero simplemente se hace la sustitución a los nuevos beneficiarios. Eso con respecto a los soldados voluntarios. Con respecto a los soldados regulares, entonces ellos tendrían derecho a una pensión de invalidez si adquieren una discapacidad laboral o una incapacidad laboral dentro de la fuerza durante la prestación de su servicio militar, una pensión de sobreviviente en las mismas características, estando dentro de la fuerza, fallece, ¿sí? No ha tenido ningún reconocimiento y pues simplemente la fuerza le reconoce al orden de beneficiarios que ellos tienen, ¿sí? O a sus beneficiarios el derecho, y una sustitución pensional si han sido pensionados por invalidez en la fuerza, fallecen, piden la sustitución pensional. Doctor, ¿está arreglado de acuerdo al tipo de accidente y de acuerdo a la condición? Si digamos, el soldado no estaba en servicio, sino estaba en la calle y sufrió un accidente, o si estaba de guardia, ¿no hay unas clasificaciones de acuerdo a cómo se presenta el accidente dentro del tiempo de servicio? Muy buena pregunta, y sí la hay, doctor Peña, sí la hay, y es tan buena la pregunta porque con esto le vamos a dar claridad a algunas situaciones puntuales de las que hay que hablar. Primero, cuando sucede la muerte del soldado dentro de la fuerza o el accidente, se levantan unos informativos administrativos por lesión o por muerte. ¿Eso es lo que llaman ustedes los abogados de oficio? Sí, tiene que hacerse de oficio dentro de la fuerza una entidad que hay o una dependencia que hay dentro de la fuerza. Normalmente lo debe hacer, en cada batallón hay una oficina que se llama S1 y dentro de esa oficina se debe hacer dentro de unos términos puntuales, eso se debe levantar ese informativo administrativo por lesión o por muerte. Ese informativo administrativo de lesión o por muerte están clasificados por unos literales, ¿sí? Entonces, el literal A es cuando es por causa del servicio y no por razón del servicio. Ejemplo, cuando estamos en el batallón vinculados a la fuerza, nos dan permiso y nos accidentamos en ese permiso. Nosotros estamos vinculados, es por razón del servicio, porque estamos vinculados a la fuerza, pero no por causa del mismo, porque se sucedió por fuera de la fuerza. Contrario sensu, el B, el literal B. Entonces, es por causa del servicio y por razón del servicio como tal, ¿sí? Cuando yo me accidento dentro del batallón, dentro de mis horas o dentro de una misión o cumpliendo una orden dentro del batallón, ¿sí? Por causa y por razón del servicio. El C, que es el más importante, ¿sí? O quizás el que tiene mayor relevancia porque el C es cuando son heridos en combate, en restablecimiento del orden público o en conflicto internacional. El literal debe ser C. Y tenemos otro que es el literal D, que es cuando se está dentro del batallón pero se está incumpliendo una orden del superior, ¿sí? Entonces el típico ejemplo es cuando le dicen a usted no siga molestando la granada porque le puede explotar, y el soldado comienza a molestarla, le explota. Claro, su literal va a ser D porque está incumpliendo una orden del superior. Si bien es cierto, sucede dentro de la fuerza, también es cierto que lo hizo contrariando una orden de su superior o una orden de su inmediato jefe. Permítame, doctor Elber, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso le quiero preguntar, ¿y qué pasa cuando en esa primera notificación, debido al accidente o a la muerte, la familia o el soldado no está de acuerdo con esa primera decisión? Si tiene algún recurso, si tiene algún derecho. Pero después de la pausa, volvemos. Continuamos en el programa de las 8. Esta noche está con nosotros el doctor Elber Enrique Gómez Ustaris, abogado especialista, está terminando su magíster en Derecho Administrativo, es el coordinador de las especializaciones en la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bucaramanga. Doctor Elber, estamos hablando que inicialmente de oficio el ejército ante cualquier eventualidad, accidente o muerte, presenta un informe y con base en ese informe es lo que tiene derecho a reclamar el soldado o los dolientes del soldado.
Ya más adelante vamos a mirar si era soltero, si era casado y quiénes tienen derecho en ese orden. Pero ¿qué pasa, doctor Elber, si ese soldado o los dolientes no están de acuerdo con eso que en primera instancia dice el ejército? Bueno, en eso deben de estar pendientes los familiares o los beneficiarios directos. Si no se está de acuerdo, se tiene derecho a pedir aclaraciones con respecto a los informativos administrativos por lesión. A veces en la praxis, allá en la práctica se dificulta un poco, como quiera que los familiares muchas veces no conocen la situación de manera específica. Entonces cuando llegan a buscar la orientación jurídica, pues ya los términos se han vencido. Pero efectivamente es un tema que se puede entrar a reevaluar y a pensar para que se pueda cambiar el informativo, porque el informativo ¿para qué nos sirve? Para que esa indemnización que se reconozca se dé de manera sencilla, doble o triple, o simplemente no se dé. ¿Sí? Porque si es literal A, se da sencilla, si es literal B, se da doble, si es literal C, se da triple, y si es literal D, pues simplemente no tiene derecho a la indemnización, pero sí a su tratamiento o a su pensión, si es el caso. Y ya recordamos que la D es por causa de la desobediencia del soldado que no aceptó la orden o que no cumplió la orden del superior. Doctor Albert, una pregunta. Cuando fallece un soldado y es soltero, el común de la gente dice, no, pero él no tenía hijos, no era casado, entonces no hay derecho. ¿Sí hay derecho para reclamar esa indemnización por el fallecimiento de ese soldado soltero? Claro que sí, siempre va a haber derecho a reclamar la indemnización, y ahí aplicamos el orden de beneficiarios que a nosotros nos establece la ley. El orden es sencillo. En el primer orden están los hijos, sí, con la cónyuge, sí, sí existe. En este caso no, porque es soltero. En el segundo orden están los padres. En el tercer orden están los hermanos. En el cuarto orden están los sobrinos. Y en el quinto orden está el Estado, pues que se quedará con la indemnización o no la reconocerá, ¿sí? La indemnización. Como él es soltero, ¿sí? Y no tiene hijos, porque puede ser soltero con hijos, sí, y tendrán derecho a sus hijos, claro, si son menores de edad o mayores de edad con alguna condición especial de estudio o con alguna condición especial de discapacidad, ¿sí? Y si es soltero sin hijos, tendrá derecho sus padres, ¿sí? Cuando hablamos de sus padres son papá y mamá, ¿sí? Aclarando que ellos están dentro del segundo orden y que tendríamos que entrar a verificar que ellos hayan dependido económicamente de su hijo. Ellos tendrían derecho. Ahora, ¿a qué tienen derecho? ¿Sí? Si fallece dentro de la fuerza y tenía una asignación de retiro, pues tendrá derecho a que le sustituyan esa asignación de retiro. Si no tenía, si tenía derecho, tenía reconocido una pensión de invalidez, entonces tendrá derecho a que le sustituyan esa pensión de invalidez. Ahora, si no tenía ninguna de las anteriores, pues tendrá derecho a una pensión de sobreviviente. Además de eso, se ha discutido mucho por parte de la jurisprudencia ya ha aclarado el tema de la compensación por muerte que se da dentro del servicio, ¿sí? Entonces, ese tema es discutible con el Ministerio de Defensa, pero podríamos pensar que en el evento en que no se reconozca, demandar ese acto administrativo. También tiene derecho a las prestaciones sociales que se hayan causado para los soldados voluntarios a la fecha de la muerte, ¿sí? Y también tiene derecho al derecho, valga la redundancia, que haya adquirido él de su vivienda militar si no se le ha reconocido. Entonces hay una caja de promotora de vivienda militar a la cual deben acudir los beneficiarios una vez sean reconocidos como beneficiarios del soldado, para que les puedan entrar al trámite administrativo para reconocerle ese derecho a la vivienda militar. Esta noche estamos brindando ilustración a las familias de los soldados de nuestro ejército colombiano que tengan necesidad de hacer alguna reclamación o simplemente por información a qué se tiene derecho cuando se presta el servicio a nuestro ejército nacional. Doctor Elber, usted hace un momento nos estaba hablando que muchas veces la gente deja vencer los términos, se pierde la oportunidad de reclamar unos derechos. En caso de un accidente, en caso de muerte, ¿cuánto tiempo se tiene para reclamar?
Partimos del principio que nos establece nuestro código laboral en Colombia, son 3 años. ¿Sí? Los beneficiarios tienen derecho, o las personas tienen derecho a ser, los soldados que son, que adquieren alguna discapacidad, tienen derecho a reclamar sus derechos, valga la redundancia nuevamente, dentro de los 3 años siguientes. Si no se reclama dentro de ese término, le prescribe su derecho. Y el Estado, pues, no tiene la misión o la obligación de reconocerle todas las prestaciones a las cuales él tendría por obligación reconocer. Doctor Gómez Ustariz, le pregunto, como hay unos regímenes especiales para policía, ejército, quien presta su servicio a las fuerzas de nuestro país, en esos regímenes especiales también hay derecho a la vivienda, ¿a qué otros beneficios, aparte de la ley, tienen los soldados? Claro que sí. Dentro del régimen especial tenemos la condición de reconocerle a los soldados vivienda militar, que lo maneja la Caja Promotora de Vivienda Militar de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así se llama, ¿sí? Entonces, los beneficiarios o el soldado que no le hayan dado vivienda militar y que fallezca durante la prestación del servicio, pues simplemente dentro de la resolución del reconocimiento se hace una remisión a la Caja Promotora de Vivienda Militar para que ella reconozca el derecho a sus beneficiarios directos. Esa es como la pauta. Quienes hayan sido reconocidos como beneficiarios dentro de la resolución, pues tienen derecho automático a la vivienda militar que les otorga, el derecho que les otorga la ley a esos beneficiarios. Muy importante y muy interesante, doctor Gómez Ustariz, que esta noche usted nos haya ilustrado y a los televidentes sobre estos beneficios y estos derechos que tienen nuestros soldados colombianos. ¿Dónde lo pueden ubicar, doctor Elber Gómez, para una asesoría? Quien tenga necesidad de consultarle, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, podrían llamar entonces al 6700-702, preguntar por el suscrito y pues simplemente agendar una cita. Ahí está la secretaria. Ahí está la secretaria, agendamos una cita con ella en horas de oficina y con mucho gusto tenemos la posibilidad de atenderlos y de orientarlos. 6700-702. En horas de oficina, ahí está el contacto para cualquier información o orientación sobre estos temas. Doctor Elber Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a usted, doctor Peña, y muy amable. Muy bien, el doctor Elber Enrique Gómez Ustariz, nuestro invitado. A propósito, estamos hablando de nuestros soldados del ejército colombiano. Pues bueno, soldados suboficiales, oficiales, aquí en la ciudad de Bucaramanga organizaron la ruta número 50, que no es otra cosa que hacer una colecta de agua y de alimentos no perecederos para llevar a nuestros hermanos de La Guajira. Ya van 50, veamos la nota de Luisa Jáuregui. El programa de las 8. 50, una cifra que representa para muchos un gran logro en la vida, y precisamente son 50 los viajes que ha realizado la Ruta del Agua para llevarle ropa, víveres, agua y juguetes a los hermanos Guayú de La Guajira. Una ruta que nació en esta bella tierra santandereana hace 4 años. Después de 4 años y ya realizar 50, porque ese es el viaje 50 de la Ruta del Agua, estar aquí compartiendo con estos niños, pues la satisfacción le queda a uno. Y ya en esta Ruta 50 llevamos más de 36 horas acá, ya en Alta Guajira. Nos han presentado inconvenientes como en todas, pero no importa, de eso se trata la travesía, de colaborar, de ayudar. Lo único que me queda decirle a la gente es gracias, porque la gente que cree en el proyecto, la gente que viene a conocer de primera mano las necesidades de aquí, de sobre todo de los niños. Esta ruta, que ha logrado motivar la solidaridad de muchos, en esta oportunidad se distinguió porque los niños fueron los protagonistas y se lograron acomodar muy bien a la travesía de más de 18 horas. Me gustó es repartirle a los niños, que nosotros llegamos y se van con una sonrisa. Nosotros repartimos dulces, juguetes, ropa, zapatos. Padres, profesores y alumnos del Colegio Militar Santander se unieron felices a esta noble causa,
que aunque no es la solución, sí representa un gran alivio para los guayú, pueblo que aunque vive rodeado de agua, muere de sed ante la inoperancia del Estado. Esta experiencia es tan importante, única e irrepetible. Pienso que con venir acá nos damos cuenta de las necesidades de la sociedad guayú, de los indígenas guayú, cómo los tenemos abandonados, pero con estos procesos pues estamos ayudando, aportando granito de arena en pro y beneficio de estas comunidades. Así, una vez más, esta ruta encabezada por el sargento Freddy Martínez y la líder guayú Rosa López cumplió y demostró que cuando se quiere se puede, y qué mejor que ayudando a nuestros hermanos guayú en la siempre bella y necesitada Guajira. Y realmente lo que invito a la gente es a que venga, ayude a esta gente. ¿Sí? No es la solución, pero es colaborar. Y cuando usted colabora de corazón es lo más importante. El programa de las 8. Es el momento de hacer una breve pausa y volvemos. El programa de las 8. Y ahora en el programa de las 8, notas económicas con Financiera como Ultrasan. El programa de las 8. Pensando en fomentar las actividades agropecuarias, Financiera como Ultrasan ha creado una línea especial enfocada al sector rural. Financiera como Ultrasan ha diseñado unas líneas especiales para poder apoyar el fomento y el fortalecimiento de las actividades agropecuarias. Entonces, hacemos el lanzamiento de nuestra línea Finagro. Estamos contando con una línea especial para los pequeños y medianos productores del campo para poder apoyarles en sus proyectos. Todo un portafolio de servicios tienen aquellos que quieran acceder a esta línea diseñada especialmente para ellos. Hoy nos estamos vinculando, ofreciéndoles crédito para que puedan iniciar y seguir adelante sus proyectos productivos, de cultivos, de fortalecimiento de la infraestructura en el sector agropecuario, de poder seguir sacando adelante sus agroindustrias. Para poder acceder a esto se han abierto dos canales. Uno, una fuerza especializada que llega hasta su zona para poder conocer de primera mano el proyecto. Y otro, a través de las agencias, que de manera directa los pueden asesorar. Para acceder a estas líneas de crédito, Financiera como Ultrasan ha abierto dos canales muy especiales. Uno, una fuerza especializada conformada por profesionales que están dispuestos a acercarse hasta sus zonas, al campo, a sus fincas para poder conocer cuál es el proyecto que ustedes desean financiar, y también pues el canal de todas nuestras agencias para que si alguna de estas personas desea acceder a esta línea se pueda acercar a nuestras oficinas donde nuestros asesores integrales y gerentes de oficina los podrán asesorar y acompañar. Con un tiempo de respuesta rápido, quienes quieran acceder a esta línea de crédito podrán hacerlo. De esta forma, Financiera como Ultrasan, una vez más, sigue impulsando el desarrollo de las regiones. Hoy queremos hacer una invitación muy especial a todos los microempresarios del sector rural que tienen actividades agropecuarias para que se vinculen a Financiera como Ultrasan. Hemos diseñado un portafolio especializado para ellos que cubre sus necesidades, que está acorde con sus capacidades de pago y los ciclos productivos de sus negocios. Es decir, podemos tener créditos para periodicidades de pago mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, de acuerdo pues a cómo sea el flujo de sus actividades. El programa de las 8. Terminamos por hoy, amigos. Gracias por su compañía. Hasta mañana. Feliz noche. El programa de